Bueno, estamos con Jorge Todesca, que es ex viceministro de Economía de la Nación en la época de Remes-Lelikov en el gobierno de Duhalde y es actualmente precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero lo vemos, Jorge, más que por esos ex y actuales situaciones, por su condición de economista. Usted además es titular de una consultora económica. Y los industriales que nos ven preguntan, ¿qué pasa? Porque muchos están bien en el bolsillo, están vendiendo, hay consumo, y sin embargo, políticamente hay cierta incertidumbre. ¿Cómo tiene que pensar un industrial económicamente y sin ser de alguna manera imbuido esto por la política? Yo creo que hay dos planos, ¿no? Uno es en qué momento del ciclo económico estamos. Está claro que el ciclo económico no se muestra tan floreciente como hasta 2007. Estamos con menos crecimiento, pero con un crecimiento bueno. Estamos con una balanza comercial, diferencia entre exportaciones e importaciones, que se va achicando. Estamos con menos inversión, estamos con más crédito. Entonces estamos con una economía que sostiene un buen nivel de actividad. Lo que no tiene la economía es profundidad hacia adelante. Eso es lo que le falta y me parece que por lo tanto hay que apostar a mantener las empresas a full. Y a mí me parece que hoy hay que hacer una fuerte apuesta por las cantidades, por mantener las empresas a full, porque el mercado está tirando, estoy hablando de manera global. Después hay mercados diferenciados, ¿no? No es lo mismo de pronto alimentos que el mercado automotriz o electrodomésticos, ¿no? Donde hay segmentación. La segmentación en el consumo tiene que ver básicamente con aquellos rubros a los que llega el crédito. Ahí es donde uno ve que el consumo está más vigoroso, o sea que el salario está suplementando al consumo. ¿Y en qué el crédito está suplementando al salario? ¿Y en qué lo está suplementando, a qué lo está dirigiendo la gente? A bienes de consumo durables, autos y demás. Así que esa es una situación de dualidad. En cualquier periodo preelectoral los empresarios generalmente hacen lo mismo, que es actuar con cautela. Sí, por un lado, el presente sonríe y el futuro no se sabe cómo va a ser, porque el modelo no tiene una estructura en la que se pueda, digamos, dejar solo que el modelo trabaje solo, digamos. Esto hay que cambiarle las variables todas las veces. ¿Cuándo puede ser ese momento si sigue el gobierno actual, supóngase? Usted como economista, ¿cuándo ve que van a tener que cambiar la estructura económica? Las crisis en la Argentina están signadas por el momento en que se produce una inestabilidad en el tipo de cambio. Una corrida contra el dólar, esta cuestión. Antes de eso, la estabilidad del dólar contiene el resto de los fenómenos. A una inflación del veintitantos, desequilibrándose los precios relativos, acumulando inconsistencias y acumulando incertidumbre, pero se sostiene. Entonces, eso en la Argentina hoy, en un plazo razonable hacia adelante, no se ve que vaya a tener inestabilidad, porque el saldo comercial se está agotando, las reservas tampoco ya están creciendo, pero todavía hay 50.000 millones de reservas, todavía hay 9.000 millones de saldo comercial, entonces hay ahí una contención para lo que sería en realidad la pregunta que está detrás de todo esto, que esto colapsa, ¿en qué momento colapsa? Bueno, esto tiene un recorrido hacia adelante, y que tenga un recorrido hacia adelante da la oportunidad de corrección del rumbo sin tener que hacer ajustes salvajes como ha ocurrido en otras épocas donde colapsa. Ahora, eso yo creo que va a depender esencialmente de cómo se resuelve la próxima elección. Si el gobierno continúa, lo voy a decir francamente mi opinión, si el gobierno continúa yo creo que no va a hacer ninguna corrección y finalmente vamos a llegar a un momento de colapso. Lo que no lo veo es al gobierno consciente como para en un siguiente mandato hacer los cambios que hay que hacer, que lo obligarían no a enfriar la economía, no a
a realizar un ajuste como suele agitar el propio gobierno, pero sí a desdecirse de algunas de sus teorías, que son teorías que la verdad nadie sostiene en el mundo y que son inviables económicamente, con independencia de la posición política de cada uno. Bueno, eso es un poco la disyuntiva. Por un lado, el gobierno lo que dice es: no hablamos de ajuste, vamos a doblarles el brazo al discurso económico tradicional que dice las consecuencias no se pueden evitar, y nosotros vamos a seguir con este modelo de subsidios cruzados, de una economía con un gobierno muy intervencionista en la economía, y que esto puede continuar así. ¿Usted es más de la idea que manejando la política se puede continuar con un sistema económico así y que yo creo que se puede salir de manera gradual? A ver, si alguien me dice, ¿usted qué haría el día después? ¿Sacaría todos los subsidios? Eso es impensable. Eso es impensable porque tendríamos aquello que tuvimos hace muchos años, para los que son más veteranos, que se llama Rodrigazo. Digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las tarifas públicas por 8, vamos a dejar a 3,5 millones de personas sin subsidio familiar. Eso es impensable. Y es impensable y es innecesario. A lo que sí es necesario es ir desarticulando todo eso paulatinamente. Eso supone no tanta expansión monetaria, ir desacelerando la expansión monetaria, bajar la inflación, que haya oportunidad de que la oferta de nuevo crezca, porque lo que está creciendo hoy es la importación, no la oferta nacional de bienes. Está creciendo la importación, hablando globalmente en la economía. Y ir corrigiendo gradualmente, como hace cualquier país que enfrenta de pronto un desvío de su rumbo, ya sea por mala gestión de gobierno o porque le soplan malos vientos. Nadie da, si puede evitarlo, golpes de timón enormes, y mucho menos golpes de timón que tienen efectos sociales nocivos. Ahora, claro, si viene un torpe o un fundamentalista del mercado, que yo no lo soy, y dice, bueno, que tenemos que sincerar toda la economía, y va a afrontar un conflicto social enorme y un conflicto económico enorme. Por eso yo creo que la Argentina tiene un camino de reencauzamiento gradual, y que ese camino es un camino que cuanto antes empiece mejor. Mi parámetro y mi punto de medida siempre es la crisis del 2002. Como habiendo estado en ese momento, digo, bueno, ¿cuál es la situación que va a enfrentar el próximo gobierno? Sin duda mucho menos crítica que en el 2002. Sin duda mucho menos crítica que en el 2002. Porque las empresas en la Argentina están mucho más capitalizadas, no están altamente endeudadas. En el periodo de la convertibilidad habían quedado muy descapitalizadas, algunos sectores extraordinariamente endeudados, el sector agropecuario. Tenemos un sector agropecuario que está sanísimo, competitivo, sin deudas. Tenemos empresas recapitalizadas porque estos años se ha invertido, han mejorado su tecnología. Entonces, los activos privados de la Argentina, esos están bien. Los activos privados, que son el motor de la economía, están bien. ¿Qué es lo que está mal? Los activos públicos. Estamos mal en la parte fiscal, estamos mal en la parte monetaria, estamos mal en la inflación, estamos mal en todo este sistema de subsidios cruzados, pero la base para reconstituir todo esto es un sector privado que hoy está bien. Estoy hablando globalmente. Sí. Después hay segmentos, ¿no? La balanza comercial. La Argentina se estuvo últimamente cerrando mucho a compras de productos chinos que trajeron esta represalia con el aceite de soja, productos europeos que trajeron represalia con la carne, en parte. ¿Esa balanza comercial puede seguir así, con un poco cerrada respecto del mundo? ¿Va a tener que abrirse? Y por otro lado, ¿cómo va a ser para que la capacidad instalada de la Argentina crezca? No se van a poder mantener eternamente estas restricciones. Eso no, por lo menos no bajo las condiciones que la Argentina tiene de relacionamiento con el mundo, la Organización Mundial de Comercio, y sin que haya represalias, porque no es que la Argentina sea un país tan poderoso económicamente como para dictar reglas en el mundo. Rápidamente tendrá represalias, o tardará un tiempo, pero finalmente van a ocurrir. Eso supone, para resolverlo,
dos cosas. Una, que hay que crecer más equilibradamente. La Argentina es un país que puede crecer sin desequilibrios a tasas del 4, 5, 3% continuada en el tiempo, como hace Brasil. Cuando se promueve un crecimiento, y sobre todo un crecimiento explosivo de una parte del consumo, eso genera necesariamente desequilibrio. Entonces, la Argentina necesita un proyecto a mediano plazo que la lleve a esas tasas de crecimiento, como parámetro, como forma de orientar la política económica, que es lo que puede tener Brasil, ¿no? Que dice hasta Uruguay, ¿no? El presidente de Uruguay, que uno no va a decir que no es ningún liberal, dice la inflación es una lacra, y tiene claro que no puede tener crecimiento a costa de la inflación, porque finalmente eso le desarticula las cosas. Y es un presidente que viene de la izquierda, de que no tiene nada de liberal. Claramente perjudica a los más pobres. Claro, perjudica a los más pobres, y perjudica a los más pobres y perturba las relaciones en la sociedad. Por ejemplo, esto de que permanentemente los gremios y los empresarios están negociando salarios es una perturbación, porque lo lógico en una economía es negociar una vez por año y negociar ajustes del 1, 2%, por encima de la productividad, y entonces el nivel de vida se mantiene y aumenta de manera persistente en el tiempo. Cuando uno está hablando de negociaciones 2 veces por año, de una negociación del 20, del 30%, hay un punto en que nadie sabe dónde está parado. En realidad, ni los trabajadores que demandan la recuperación y no saben si se están recuperando por lo que pasó, por lo que viene, ni los empresarios que pueden armar una estructura productiva sin saber cómo se van a mover sus costos, sin saber si el mercado les va a aceptar sus precios. Entonces no es bueno para nadie. ¿Y cómo se baja la inflación? Y de la misma manera que se empezó. Esto es como dicen los que navegan. Dicen, si un barco encalla, la manera de sacarlo es para atrás por el mismo rumbo por el que entró. Y acá el rumbo por el que entró la inflación es una alta expansión de moneda, una alta expansión del gasto público, y después la contaminación al resto del organismo económico, que es la pugna entre precios, salarios y demás. Entonces el gobierno puede poner algunos ingredientes. Hoy se financia el gobierno con la inflación. ¿Le viene bien? Se financia con la inflación, pero es un camino que cada día rinde menos frutos. El déficit se va ahondando. Si no fuera por los superávit del sistema de seguridad social, que se han usado estos años para sufragar gasto público, y le doy un número, entre 2003 y 2010 se usaron 60.000 millones de pesos de excedente de la seguridad social para financiar el resto de los gastos. Entonces, esas son distorsiones fuertes que ha habido en la Argentina. Entonces, ese tipo de cosas se requiere irlas corrigiendo, porque ya la inflación no está financiando el gasto de la misma manera, y porque además no hay otro remedio. Hay que reordenar los recursos y el gasto público. Para aclarar un tema con el dólar, teóricamente estamos muy caros en dólares. Hoy con $1 se compra 10 o 12 caramelos. Sí. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Si el gobierno dice que tiene que salir a sostener por otro lado el dólar para que no se caiga, Brasil está mucho más caro en dólares. ¿Cómo está eso de las distintas monedas y los precios relativos? O sea, hay un desorden monetario y cambiario muy fuerte en el mundo que se asocia a esta crisis. Particularmente los países que exportamos commodities tendemos a tener depresión del tipo de cambio. Eso le pasa a Chile, le pasa a Brasil, le pasó a Perú, le tiende a pasar a Uruguay, o sea, tiende a irse para abajo. El gobierno acá lo sostiene, el tipo de cambio, pero lo sostiene a expensas de una alta inflación. Entonces, aquí hay un balance. ¿Cómo es el balance en Brasil? El tipo de cambio se aprecia, es verdad, y las empresas pierden competitividad, pero tienen un banco de desarrollo que les da a los empresarios créditos para renovar su tecnología, mejorar su competitividad. Acá no hay ningún mecanismo de ese tipo, o sea, lo que tenemos es que el tipo de cambios no se mueve mucho nominalmente, pero va siendo erosionado por la inflación, cada vez estamos más caros en dólares, cada vez está más atractivo traer productos del exterior y hay casi cero crédito
para la renovación del equipamiento industrial y demás. Entonces es un país que no tiene una política industrial el nuestro. Y eso lleva a los empresarios a tener que hacer muchos cálculos en base al corto plazo. Porque el largo plazo están siempre solos. Gracias, Jorge. No, de nada. Nosotros seguimos en Tecnotrade TV, no se vayan.